¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a este tiempo de exposición bíblica. Estamos aperturando esta miniserie expositiva en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a titular a esta serie Los hechos tocante al nacimiento, ¿sí? Basándonos pues en la historia, la narrativa de nuestro evangelista Lucas. No vamos a tomar todo el Evangelio, sino solamente estos primeros dos capítulos, y basándonos pues en esos hechos, en esos relatos o acontecimientos que giraron en torno a el evento del nacimiento del Mesías, ¿sí? Así que vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 1, del verso 1 al verso 25, para ver el primer tema del día de hoy, que también a su vez se va a llamar en los días de Herodes, ¿sí? Así se va a llamar, en los días de Herodes. Es importante el marco histórico, cómo se desenvolvía de repente algunas cosas en esta época para poder entender a fondo quizás todo lo relacionado o estos hechos que nosotros vamos estudiando, ¿sí? Así que bienvenidos a este tiempo, esperamos que sea de bendición para usted, de edificación. Y bueno, entonces, Evangelio de Lucas capítulo 1, del verso 1 al verso 25, en los días de Herodes, ¿sí? Vamos a comenzar primero con los versículos 1 al 4, que dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien, versículo 1 al versículo 4. Para los que se van sumando, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, en esta miniserie expositiva. Hoy estamos en la introducción que hemos titulado En los días de Herodes, ¿sí? Y bueno, antes de eso vamos a ver la propuesta de Lucas y también vamos a ver el objetivo de Lucas. Lucas es pues el redactor, ¿no? El escritor humano de este evangelio y también del libro de los Hechos. Lucas escribe dos de los libros que componen nuestro Nuevo Testamento en la Biblia. Así que para Lucas en realidad es como escribir una obra en dos tratados. Por eso que cuando tú abres tu Biblia en Hechos capítulo 1, cuando Lucas empieza a narrar pues, el libro de los Hechos, él dice: en el primer tratado, oh Teófilo, de manera que tiene el mismo destinatario, ¿no? Lucas y Hechos tienen al mismo destinatario, que es Teófilo, el mismo escritor, Lucas, pero Lucas está componiendo, digamos, una sola historia en dos partes, en dos tomos, o como él lo llama, en dos tratados. Muy bien, así que en estos primeros versículos, 4 versículos del Evangelio de Lucas, ¿no? Para los que se suman, Evangelio de Lucas, capítulo 1, del verso 1 al verso 4, ahí vamos a ver la propuesta de Lucas y también el objetivo de Lucas, ¿sí? Bueno, vamos con la historia, perdón, con la propuesta de Lucas. La propuesta de Lucas es la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, porque eso es lo que le dice, ¿no? En primer lugar dice: ya muchos han tratado de poner en orden, ¿qué? Esa historia. Lucas está diciéndolo él mismo, él va a narrar historia. Esto es un tratado histórico. Al ser histórico quiere decir que los hechos son verídicos, sucedieron, tuvieron un lugar en la historia. Y es por eso que Lucas va a ser también muy detalloso con algunos datos de, por ejemplo, monarcas o ciudades, ¿no? Tiempos, porque Lucas quiere dar un registro histórico. No solo quiere contar un cuento, alguna fábula, menos mitos, tampoco quiere poner énfasis en el romanticismo de, digamos, de la historia cristiana, sino que él quiere dejar sentado de que todo lo que va a registrar realmente son hechos históricos que sucedieron, son hechos verdaderos y que tanto los seguidores de Jesús como sus enemigos, ambos podían corroborar, ¿no? Ambos podían dar por hecho de que en realidad se trata de un registro histórico. Y bueno, dice, muchos han tratado de poner.
Es decir, que para la época ya muchas personas estaban escribiendo o tratando de escribir lo que en su propia experiencia habían recibido de este testimonio. Algunos habían sido testigos oculares, como fueron Mateo o también Juan, ¿no? Que son dos de los evangelistas que fueron apóstoles de Cristo Jesús y que fueron testigos oculares, pero otros dos evangelistas, como es Marcos y Lucas, no fueron testigos oculares, ¿no? Y de repente esto para algunos va a ser algo nuevo, porque cuando nosotros tomamos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muchos piensan que son los cuatro apóstoles de Cristo, que los cuatro estuvieron ahí mientras Jesús hacía y enseñaba y bueno, todo lo que los evangelios registran de Jesús, mientras Jesús estaba ahí andando y haciendo estas cosas. Muchos piensan que estos cuatro evangelistas estaban presentes ahí mirando y registrando, y no es así. Los evangelios fueron escritos de verdad décadas después de que todo esto haya sucedido. Y no todos los evangelistas estuvieron ahí como testigos presenciales, ¿no? Entonces hemos dicho que solamente Mateo y Juan estuvieron ahí, fueron apóstoles de Cristo, pero Marcos y Lucas no lo fueron. Quiere decir entonces que Lucas no fue testigo presencial de los eventos, ¿no? En torno a Jesús y a buena parte de la primera mitad del relato de los Hechos, ¿no? Que Lucas no estaba ahí, porque Lucas se va a convertir a Cristo en los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Por ahí, por el segundo viaje misionero de Pablo. O sea, décadas mucho después de todo lo que sucedió aquí en el relato de los evangelios, ¿no? Entonces muchos podrán decir, si Lucas entonces no fue apóstol, y si Lucas no estuvo presente, no fue testigo ahí, ¿cómo es que pudo escribir un evangelio? Y es más, el evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta, que añade mucho más detalle que los otros evangelios, por ejemplo, que Marcos o que Juan. Lucas añade detalles que no se van a encontrar en los otros evangelios. ¿Y cómo es esto posible? Número uno, por la acción inspiradora del Espíritu Santo, por supuesto. El Espíritu es quien revela, quien inspira. Número dos, por el testimonio precisamente que dejaron los creyentes de primera generación. ¿Y a qué nos referimos con creyentes de primera generación? Son los creyentes que oyeron el mensaje del Evangelio directamente de la boca del Señor Jesús, es decir, que fueron testigos presenciales de sus enseñanzas y sus obras, ¿no? Y bueno, ya el escritor de Hebreos nos da unas pautas de cómo se movía pues este aspecto, ¿no? Vamos a ver Hebreos capítulo 2, nada más para chequear ese punto en cómo habían distintos tipos de creyentes. Algunos creyentes eran de primera generación, los que habían oído directamente, y otros creyentes eran de segunda o tercera porque ya no oyeron directamente a Jesús, sino que oyeron a aquellos que el Señor Jesús había enseñado, había discipulado o instruido. Entonces dice en el capítulo 2 de Hebreos, capítulo 2, Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación, un mensaje, un anuncio tan grande, la cual dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, habla de Jesucristo, dice, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, se coloca a sí mismo como un creyente de segunda generación, porque él dice, ese mensaje anunciado por el Señor nos fue confirmado a nosotros por los que oyeron, por los que recibieron esa palabra del Señor. Entonces, el escritor de Hebreos está diciendo que tampoco él fue un testigo presencial pues de las cosas que sucedieron en torno a Jesucristo, ¿no? Cuando Jesús hizo su ministerio aquí en la tierra, él no estaba presente, pero lo oyó de otros que sí estuvieron presentes, ¿no? Entonces, estamos viendo que la acción inspiradora del Espíritu Santo no anula o no impide que los escritores de la Biblia pues no hayan sido testigos presenciales de los hechos que ellos están registrando. Así que una evidencia grande de eso es Lucas. Lucas se convierte con Pablo. Lucas además es un gentil, él no estaba en Judea, él no había visto nada de estas cosas, pero sí había oído a otros, ¿no? A otros. Por ejemplo, había oído a algún apóstol, al mismo apóstol Pablo, que también a su vez recibió testimonio de otras personas, ¿no? A muchos creyentes que sí fueron testigos ahí de la época, pero también hay algo importante aquí. Mira, dice después, ¿no? Poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, tal como nos lo enseñaron
los que desde el principio lo vieron con sus ojos, ¿ya ves? Entonces Lucas mismo nos está diciendo, yo no fui testigo, pero sí recibí la enseñanza de aquellos que lo vieron con sus propios ojos. Y no solamente eso, o sea, y esto ya lo hemos visto, hay creyentes que sí lo vieron con sus ojos y transmitieron esa enseñanza a otros, ¿no? Esto es más que los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles sin duda son testigos y predican y enseñan, pero también hay muchos otros discípulos de Jesús que después fueron confirmando esa palabra, fueron dando testimonio de todo lo que vieron, ¿no? Entonces Lucas dice, no, eso no es, lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿A qué se refiere con ministros? La palabra ministrar tiene que ver con servir. Es decir, que aquellos que fueron servidores de la palabra, o sea, la fueron compartiendo, la fueron anunciando, la fueron enseñando. Así que Lucas dice, recibimos enseñanza de ellos, ellos nos dijeron cómo han sucedido todas las cosas. Así que fueron múltiples testigos y eso pues nos da la tranquilidad de saber que estamos ante un escrito verídico. No importa si Lucas no fue testigo, porque tenemos el aval de cientos de testigos que confirman en la época y dicen, sí, efectivamente, las cosas sucedieron así. Además, podemos comparar Lucas, el Evangelio de Lucas, con los otros evangelios inspirados, como Mateo, como Marcos, como Juan, y de verdad comprobar que el Señor pues había hecho una armonía en ese relato, había dado variedad, pero a la vez unidad de mensaje para que eso conste de que efectivamente es el testimonio de Dios, porque Jesucristo había dicho, ¿no? El Padre da testimonio de mí. Y este testimonio, graficado en 4 evangelios, iba a permanecer durante los siglos para decir al mundo entero que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo a ofrecer este mensaje y también la obra de redención para que todo aquel que cree pueda tener una segura esperanza en él, ¿no? Y bueno, entonces, aparte de eso, mira el verso 3. Lucas dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que otra cosita que Lucas nos va a informar es que no solamente él recibió enseñanza, sino que él salió también a investigar. Dice ahí, después de haber investigado con diligencia. Y encontramos otro dato importante en la obra inspiradora del Espíritu Santo, es que dicha obra de la inspiración no anula el hecho de que el receptor o ¿cómo se dice?, el instrumento de la inspiración, en este caso sería Lucas, no impide que él pueda investigar, que él pueda aprender, que él pueda leer, que él pueda entrevistar a otras personas y de lo que él va aprendiendo el Espíritu va plasmando en la inspiración de las Escrituras. Entonces, la inspiración no es un mero dictado, como algunos a veces piensan que los hombres estaban escribiendo mientras Dios con una voz le estaba dictando. No, muchas veces los hombres ni sabían que estaban siendo inspirados, simplemente de lo que ellos investigaban, de lo que oían, de lo que recepcionaban, ¿no? Entonces, de todo eso iban registrando y en ese momento que ellos comenzaban a registrar, el Espíritu les guiaba para que registren las cosas sin error. Entonces, la inspiración muchas veces toma lo que hay en la mente del escritor, y esto es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Yo investigué diligentemente, dice, ¿no? Entonces estamos viendo que Dios colaboró a esta investigación, Dios propició, ¿no?, todo lo necesario para que Lucas realmente se entere de las cosas como correctamente han sido o han sucedido, ¿no?, para que no haya error en eso, en ese registro. Y bueno, ¿cuál es la intención de Lucas? Lucas dice, me ha parecido bien, después que ya investigué, escribírtelas. Claramente, Lucas no tenía un objetivo de escribir, como decirte, a una iglesia, a un grupo, qué sé yo, generalizado de oyentes o de creyentes, sino que Lucas quería escribir para una persona. Y esto es lo interesante. Esta persona, por el nombre, no parece ser judío, pero por la reverencia que se le hace, parece ser un dignatario importante. Cuando nosotros revisamos todo el Evangelio, hay muchos rastros por ahí que nos indican que Lucas está escribiendo a alguien griego, ¿no? Alguien de origen griego. Y cuando hablamos de alguien griego, nos referimos a que es alguien pues de fuera, que no es judío, pero no sabemos de qué nación exactamente, porque
la cultura griega en esta época estaba muy generalizada, muy helenizada, entonces podría tratarse de cualquier nación, pero aparentemente es alguien que tenía una posición de renombre, de eminencia, un dignatario, y así se le dirigían a ese tipo de personas, ¿no? Oh, excelentísimo. Así se le dirigían, así se dirigían los hombres a este tipo de personas que tenían cierta eminencia o cierta posición, ¿no? Entonces la idea es que esta persona que aparentemente estaba abrazando la fe cristiana, ¿no? Había sido instruido, le habían enseñado, quizás por el mismo Lucas o por Pablo, porque Lucas acompañó mucho a Pablo, ¿no? Sobre todo a partir de la segunda parte del ministerio de Pablo en adelante. Lucas lo acompañó muchísimo, fue el médico de Pablo, ¿no? Estuvo en la cárcel cuando Pablo ya iba a morir, lo estaba acompañando, entonces Lucas había sido muy bien instruido, así que probablemente Lucas también haya sido un buen evangelista, un buen maestro, ¿no? Y entonces Lucas dice, voy a registrar para que tú sepas, no solamente tengas la certeza de que esto ha sucedido, sino que dice, escribírtelas por orden. O sea que parte del sentir de Lucas es que él reciba los eventos en orden. No todos los evangelistas van a poner atención al orden, porque, por ejemplo, Marcos no sigue un orden cronológico. Marcos a veces relata un evento de aquí y que ha sucedido antes, luego vuelve a relatar otro evento que sucedió después o antes, y no es ordenado en su relato, no es tan cronológico, ¿no? Porque la intención de Marcos es otra, la intención de Marcos es que, oye, sepan todo lo que Jesús hizo, ¿no? Todo lo que Él hizo. Él puso más atención a su obra pública, ¿no? A sus acciones. Mientras que Lucas va a poner más atención a la identidad de Jesucristo, ¿no? Y su relación, obviamente, su relación de linaje, su relación humana con el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y claramente Lucas va a querer poner a Jesucristo como un Salvador para toda la humanidad. No es como Mateo, que Mateo, por ejemplo, presenta a Cristo como el Mesías a Israel, ¿no? El rey de los judíos, porque su público es judío, pero Lucas no, Lucas va a dar un testimonio con un énfasis más universal, más universal. En otra oportunidad Dios pues nos va a permitir estudiar todo el Evangelio de Lucas para ver todo ese enfoque misional de Lucas, es muy extendido, ilimitado, el Evangelio en Lucas es para todos. Entonces Lucas, cuando va a dar un mensaje que habla mucho de la redención, de la salvación, ¿no? y del reino de Dios, lo asume para todos. Y qué importante también es ver estos primeros capítulos, porque Lucas no comienza dando un mensaje de la salvación con la muerte de Cristo, con sus sufrimientos o con su ministerio y predicación, sino que comienza ese evangelio con el nacimiento de Cristo. Y Lucas va a poner bastante énfasis en el nacimiento de Cristo, más que los otros evangelistas, va a poner más detalles, más narrativas, ¿no? Más cosas que no vamos a encontrar en otros evangelistas. Y entonces, él le dio bastante relevancia al nacimiento de Cristo. ¿Y esto es por qué? Porque cuando comparamos los cuatro evangelios, cada uno, si bien es cierto, tiene en conjunto la misma unidad de pensamiento en torno a la persona de Jesucristo, pero cada uno va a aportar una idea complementaria. Por ejemplo, Mateo quiere presentar a Cristo como el rey Mesías, el rey prometido a Israel, mientras que Marcos quiere presentar a Cristo como el siervo de Dios, ¿no? Aquel que vino a servir, que hizo mucho y del cual debemos aprender muchísimo, y porque Marcos escribe a un público más romano, y los romanos obviamente tenían que entender, porque ellos tenían mucho que ver con el detalle de la esclavitud, y Marcos presenta así a Jesucristo como un esclavo sufriente, que al mismo tiempo es el Redentor, y esto iba a tocar mucho la mente de los romanos. Pero Lucas, al contrario de Mateo y de Marcos, quiere presentar a Cristo Jesús como el ser humano perfecto. Él lo quiere presentar como hombre, él resalta mucho su humanidad y por lo tanto un salvador para la humanidad. Quizás la evidencia más grande de esto lo vamos a encontrar en la genealogía de Lucas, que no está en el capítulo 1, sino que lo vamos a encontrar más o menos hasta el capítulo 3, sí, hasta el capítulo 3, versículo 23. Y hace una comparación entre las dos genealogías. Solo Mateo y Lucas presentan genealogías, no lo hacen
otros evangelistas. Entonces Mateo en el capítulo 1 comienza con la genealogía de Jesús y se remonta hasta Abraham, con el detalle más que nada en el linaje real, porque nuevamente él quiere presentar a Cristo como el rey de los judíos. Pero sin embargo, cuando Lucas escribe la genealogía de Jesús, no se va tanto por esa línea, se va por otra línea más maternal de Jesús y además se remonta hasta Adán, ¿no? Por eso, mira, por ejemplo, en el verso 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Qué interesante. Entonces, Lucas nos presenta a un Salvador que venía de la simiente prometida, ¿no? Recuerden Génesis 3, esta simiente de la mujer iba a pisotear a la serpiente, ¿no? La iba a destruir. Esto habla de profecía, obviamente profecía mesiánica, que el Redentor, el Salvador para la humanidad, porque cuando Dios da esa promesa en Génesis 3, no había pues pueblo judío, no había naciones, existía solamente Adán y Eva, ¿no? Y por eso que Lucas nos remonta a esto, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y por lo tanto ese Salvador prometido de la simiente de la mujer, ¿no? De la descendencia, del linaje humano, iba a ser también un redentor, por lo tanto, para toda la humanidad. Y por eso para Lucas tiene bastante importancia este aspecto del nacimiento de Cristo Jesús, así como para nosotros también tiene que tener bastante importancia el nacimiento de Cristo Jesús, no solo para entender, ¿no? Y conocer, y no solo para adorar correctamente a Dios, sino también para compartirlo, para enseñarlo, para anunciar el Evangelio. Un Evangelio sin el nacimiento de Cristo Jesús es un Evangelio incompleto, ¿no? Así que así lo entendía Lucas y por eso que en su registro histórico él partió del nacimiento de Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bueno, entonces vamos allá nuevamente al capítulo 1 y esta es la propuesta de Lucas. Lucas dice, ¿ya? Para poner en orden, dice, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esa es la propuesta de Lucas. Que todo lo que tú has oído de Jesucristo y de la fe cristiana es historia verídica, es historia para Lucas, no es fábula, no es un cuento. Así que todo lo que él va a registrar sirve para la defensa de la fe, para decir que este es un evento histórico que realmente ha sucedido. Es increíble que muchos el día de hoy todavía sigan pensando que Jesús es un mito, que nunca existió, que es un invento por ahí de algunos hombres, ¿no? En pleno siglo XXI. Yo le digo el mismo argumento que me dicen a mí, ¿no? Porque ahí algunos me escriben y me dicen, ¿cómo es que en pleno siglo XXI tú sigues creyendo en Dios? Yo le digo, es al revés. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI usted no crea en Jesucristo y no cree en Dios y en la abundante evidencia histórica que Dios nos ha dejado, ¿no? Ya en este siglo, por supuesto, con los avances que tenemos, es mucho más fácil demostrar que Jesucristo es un personaje histórico, renombrado, es el Hijo de Dios, así como es un hombre perfecto, un hombre sin igual, ¿no? Y eso, si el día de hoy con todos los avances, pues se pudiera demostrar lo contrario, ya se hubiese hecho, pero no, por más que se intente, no se puede opacar la veracidad de esta historia, ¿no? Jesucristo existió, ¿sí? Por eso que ni siquiera los enemigos del Evangelio, en la época del cristianismo, en la época del 60, del 70, del 80, hasta del primer siglo, que quisieron desbaratar la fe cristiana, ni siquiera ellos negaron la autenticidad de esta historia. Ni siquiera ellos negaron a Jesucristo como un personaje que existió, que fue real y que hizo todo lo que hizo. Es más, uno de los registros de la época que fue judío, no fue cristiano, fue judío, fue Flavio Josefo, y Flavio Josefo en sus escritos menciona a Jesucristo como una persona que existió. Además, él lo reconoció e hizo hechos sobrenaturales y portentosos que cualquier ser humano no podría realizar. Y él no era creyente, él no creía en Jesús. Además, él hablaba de una forma medio extraña contra los cristianos, ¿no? Él simplemente registraba la historia, es un historiador neutral, digamos, ¿no? Pero no hay duda, él dice que existió Jesús e hizo lo que hizo. Y justamente después Pedro se va a valer de ese registro histórico en Hechos capítulo 10, por ejemplo, cuando va a predicar a los romanos. Pedro se vale del registro histórico, porque es un público diferente. Cuando Pedro predica a los judíos en Hechos 2, pues comienza con los patriarcas, las escrituras, ¿no? Pero cuando le predica a romanos, no, parte de la historia. Le dice, vosotros sabéis lo que aconteció de los sucesos en Judea y en Galilea y
lo que Jesús hizo por el poder de Dios y bueno, hecho histórico, te das cuenta, de ahí la importancia del valor histórico en el entendimiento y también en la proclamación de las Escrituras, ¿no? Así que de esto tendríamos muchísimo material para hablar, para que el día de hoy, hermanos, aprendamos también a defender la fe apropiadamente, ¿sí? Bueno, entonces esto es la propuesta de Lucas, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. 3 cosas que se desprenden de ahí. En primer lugar, esta es una historia de Dios. Es la historia de Dios, porque Lucas va a complementar a todo el registro de la Biblia. Lucas no va a ser ajeno a las Escrituras. Lucas va a poner una pieza más que nos lleva a pensar en Dios. ¿Cuál es la historia de Dios? Dios nos ha revelado que Él es el soberano del universo y que Él busca establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, cuando vamos a la Biblia, vemos que el tema central de la Biblia es ese establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y Lucas va a aportar a la historia de Dios. No simplemente va a hablar de Jesús como un hombre más entre los mortales, ¿no? O simplemente va a ser una colección de hechos que en la época han sucedido, sino que Lucas quiere aportar a la gran historia de Dios. En segundo lugar, la historia de la humanidad. Lucas va a complementar esto de que el ser humano desde su creación hasta la consumación de los tiempos, pues todo eso tiene historia, ¿no? Es una historia. El ser humano tiene un camino trazado por Dios que está relacionado con lo primero, que es el establecimiento del reino de Dios. Pero no hay duda de que a través de estas páginas de Lucas y del complemento de todas las escrituras, podemos entender sobre la historia de la humanidad, ¿no? ¿Y qué quiso Dios con la humanidad? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? ¿Para qué estamos aquí en la tierra nosotros, la humanidad? Así que Lucas va a aportar a la historia de la humanidad. Y en tercer lugar es la historia de la salvación o de la redención, como quiera usted llamarle. Entonces es una historia de Dios que proclama el reino de Dios en la tierra. Es una historia de la humanidad que nos dice cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra. Y es una historia de la salvación porque mientras Dios va registrando las escrituras, nos va diciendo cómo fue su diseño soterológico, cuál es la obra que llevaría a cumbre precisamente la redención del hombre. Nos habla, en la historia de la humanidad, nos habla qué caído está el hombre, ¿no? Y qué bajo, cómo se ha degradado la humanidad, que está en pecado, que está contra Dios, que está lejos de Dios. Pero, bueno, aparte de eso, nos dice que con toda su gloria y su inteligencia y con sus reinos, el hombre está perdido, no puede salvarse. Pero cuando Dios también está plasmando esa historia humana, al mismo tiempo está detallando la historia de la salvación y le está diciendo al hombre que no puede salvarse por sí mismo, le está diciendo, ahí está Jesucristo para salvarte. Y es así que el Dios eterno interviene en la historia de la humanidad para concluir también la historia de la salvación. Y ahí que toda la Biblia se complementa en Cristo. Por eso que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. El hombre, con su historia y con todo lo que ha hecho y ha logrado, ha demostrado incapaz, ser completamente incapaz para autosalvarse, no puede justificarse. Así que esta historia de Lucas complementa también a la historia de la salvación del hombre. El hombre solo puede ser salvado por ese acto del Dios omnipotente, ese Dios soberano interviniendo en la historia de la humanidad para traer a plenitud esa obra de redención. Nosotros el día de hoy entonces somos privilegiados, somos bendecidos por lo que Dios hizo hace 2000 años atrás y por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, nosotros podemos alcanzar redención y también podemos compartirla con el mundo entero para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el mensaje de Lucas. Lucas por eso va a poner, más que cualquier otro evangelista, va a poner atención en esas personas que no eran parte del pueblo de Israel, ¿no? Va a poner ahí atención a pueblos, personas a veces con nombres propios, ¿no? Que no eran judíos, pero que de alguna manera fueron alcanzados por la gracia de Jesucristo, ¿sí? Bueno, es un evangelio fascinante que te invito a leer y a estudiar personalmente. Nosotros solamente vamos a ver la introducción en estos días de serie expositiva. Muy bien. Y bueno, después de esto vamos a ver el objetivo de Lucas. Acabamos de ver la propuesta de Lucas. Lucas quiere decirnos que todo el registro en cuanto a Jesús y la historia de la iglesia
son hechos históricos, verídicos y que son dignos de creer y de anunciar. Pero en segundo lugar, Lucas tiene un objetivo. Dice ahí, por ejemplo, en el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Mira verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cuál es el objetivo de Lucas? Porque Lucas inicia el versículo 4 con un para. Recuerda que este conector para siempre denota un propósito, objetivo. Es decir, Lucas, ¿cómo lo hizo? Lo hizo pues investigando, ¿sí? ¿Y qué propone? Propone que esto es historia verídica, ¿sí? Sí, pero ¿para qué lo hace? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, para que conozcas bien la verdad de las cosas. El objetivo de Lucas es que cada creyente sea debidamente instruido y pueda conocer bien, ¿no?, todo lo tocante a su fe en Jesucristo. Porque cuando uno viene al Evangelio, pues escucha un mensaje, una predicación que toca su corazón, que le redarguye de pecado y reconoce a Jesús como su Salvador, pero le falta todavía aprender mucho en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesita? Crecimiento. No solamente es venir a un templo y cantar y sentirte bien y así cada semana. La idea es que cada creyente sea instruido en su fe, que conozca bien, para que pueda presentar defensa, para que pueda responder por ahí cuestiones y preguntas, para que pueda evangelizar a otros o para que pueda simplemente instruir también con la misma doctrina, la sana enseñanza a otros discípulos, para que sea un instrumento de Dios, ¿no? Entonces, ese es el interés de Lucas, para que conozcas bien. Dios quiere que conozcamos bien. No solo que conozcamos, que sepamos algo. Dios quiere que seamos bien instruidos. Es más, Teófilo ya había sido instruido, como lo dice aquí Lucas. Ya había recibido cierta enseñanza, cierto testimonio, cierta información, pero Lucas está preocupado en que él todavía profundice más su conocimiento, que él conozca bien, en orden, ¿no?, que sepa todos los detalles. Y eso, en primer lugar, tiene que preocuparnos a nosotros, los maestros, los predicadores, los pastores, los líderes de ministerio. Tenemos que informarnos bien, tenemos que investigar, tenemos que ser instruidos, ¿sí? Esto era la preocupación de Lucas, y estoy seguro que no solo lo era para con Teófilo, sino para con todos los creyentes. Lucas como que había despertado también un celo del apóstol Pablo, ¿no?, ya que estuvo mucho tiempo con él, y sabía la importancia, porque en el testimonio de Pablo, cuando él predicaba el Evangelio, siempre hablaba del nacimiento de Cristo Jesús. Por más que por ahí muchos lo quieran negar, pero Pablo quizás es uno de los escritores del Nuevo Testamento que más habló del nacimiento de Cristo Jesús, y en videos pasados lo hemos demostrado citando los pasajes bíblicos, ¿no es así? Y bueno, recuerda también Gálatas 4:4, donde el mismo apóstol Pablo dice, pues cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, dice, envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley. En solo ese versículo, cuánta doctrina, cuánta teología, cuánta riqueza espiritual. Hay muchísimo, podríamos compartir aquí horas y horas todo lo que contiene ese versículo, porque en primer lugar dice Dios, todo inicia en Dios, hemos dicho que esto es la historia de Dios, de su soberanía, de su reino, pero dice Dios envió a su Hijo, claramente hay enseñanza de la Trinidad, se diferencia ahí Dios Padre, Dios Hijo, y también habla de envió, es decir, que Cristo existió antes de su nacimiento, ¿no? Y luego dice nacido de mujer, la humanidad de Cristo Jesús. Cristo es divino y Cristo es perfectamente hombre, pero también dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, escatología, el orden de los tiempos. Dios, como dice Pablo en Hechos 17, ¿no?, Dios ha prefijado el orden de los tiempos, ¿sí? Lo ha determinado todo por dispensaciones. Dios no actúa por actuar, Dios tuvo un plan eterno y en la eternidad Dios ya había ordenado los tiempos, y así que Cristo vino en el momento indicado, en el momento preciso, ¿no? Yo no sé cómo algunos dicen, Cristo mejor hubiese venido hoy, ¿por qué vino en una época donde le iban a matar? No es que Dios se le ocurrió, oye, hoy día vamos a enviar a Cristo a la tierra. No, Dios ya antes de crear al hombre, antes de crear el mundo, ya sabía el tiempo exacto en el que Cristo tenía que venir. Así que no hay momento más perfecto que el que Dios había elegido
para el nacimiento del Mesías, ¿sí? Y bueno, entonces mira cuánto puede contener la Escritura y más cuando la comparamos entre sí, ¿no? Comparación de la Escritura con la Escritura. Muy bien, entonces así terminamos esta parte en la que Lucas está introduciendo su propio evangelio. Ya sabemos entonces la propuesta de Lucas y ya sabemos el objetivo de Lucas, así que vale, hermanos, prestar atención a cada detalle para entender bien acerca de la fe en la que estamos siendo instruidos. Bueno, les había hablado también de los líderes y maestros, pero también esto habla de cada creyente. También tiene que poner atención y diligencia a su propio estudio, a su lectura personal, ¿no? Para que no sea engañado, para que a veces le echamos la culpa siempre a los maestros, a los pastores, pero el creyente también tiene responsabilidad. El creyente tiene que escudriñar su Biblia, ¿no? Para eso tiene sabiduría de Dios. Entonces recibe y también escudriña con la dirección y guía del Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, vamos al verso 5. Qué interesante porque Lucas no le dice, oye, mira, Teófilo, tú tienes al Espíritu, ahí nomás no le preguntes a nadie, como muchos el día de hoy dicen, ¿no? Que nadie te enseñe, mira tú, ahí tienes al Espíritu, que Él mismo te vaya revelando, que qué interesante, ¿no? No. ¿Sabes qué? He investigado. La necesidad de investigar, la necesidad de estudiar y la necesidad de transmitirlo a otros. Y mira, tú estás siendo instruido, pero ahora aprende más, aprende mejor, ahí te envío más detalles, ¿eh? Entonces no le dicen, mira, todo lo vas a recibir del Espíritu. Hay personas que el día de hoy piensan así, ¿no? ¿Para qué pastores? ¿Para qué maestros? Ahí nomás en tu habitación tú solo puedes recibir revelación de Dios. No. Además no le da revelación de otro tipo, le da revelación escrita. Acá está, te escribo. Y esto es inspiración de Dios. La palabra de Dios es suficiente. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres conocer los detalles de su nacimiento, su obra, su redención y todo lo demás? Ahí está la palabra inspirada por Dios. Muy bien. Y bueno, en su relato vamos a ver en primer lugar lo tocante a los días del rey Herodes, ¿sí? Dice en el verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Cuando leemos estos primeros versículos hay cositas que de repente van a ser un poquito ajenas a nuestro entendimiento, porque quizás no tenemos información de estas palabritas o detalles. Quizás entendemos, sí, que quién fue Zacarías, qué estaba haciendo, pero hay algunos detalles que necesitamos de repente comprender. En primer lugar, los días del rey Herodes. Claramente, en este caso Lucas quiere ser bastante cronológico, quiere ser exacto con el tiempo. Esto va a establecer el marco histórico de todo el relato, ¿sí? Era una costumbre, ¿sí? Cuando alguien quería simplemente dejar un registro con valor histórico, poner pues algunos datos que verifiquen eso, en qué época, ¿no? A veces no va a ser como nosotros, que ponemos pues año, día y mes, ¿sí? Pero la aproximación vale cuando dice en los días del rey Herodes. Así que esto establece el marco histórico. Esto también, aparte, nos va a señalar una línea histórica del propósito divino. Si vamos, por ejemplo, a Isaías 1.1, luego a Jeremías 1, también 2 y 3, a Oseas 1, todo es 1, ¿eh? 1, Oseas 1.1, Amós 1.1, Miqueas 1.1, Sofonías 1.1, vamos a dar cuenta de que en los días del rey tal, ¿sí? En los tiempos tal, o Ruth, por ejemplo, en el capítulo 1, verso también dice, en los días en que gobernaban los jueces. Esto no simplemente es una mera costumbre, estamos viendo que Dios nos quiere dar a entender que su historia, la historia del reino, la historia de Jesucristo, está ligada a la historia de la humanidad, ¿no? Está muy relacionada a la historia del hombre. Y por supuesto en esa historia de la humanidad está ahí el pueblo de Israel, que era un pueblo, uno de los pueblos principales por medio de lo cual Dios iba a ejecutar toda esta historia o todo este plan, ¿sí?
Así que esto nos va a señalar también una línea histórica del propósito divino que no escapa a la realidad de la historia humana. Así que por eso Pablo dice, no estamos nosotros transmitiendo cuentos o fábulas, estamos dando algo que está muy, muy relacionado con la realidad histórica del hombre, ¿no? Número 2, ¿quién es este Herodes? Lo que tienes que saber también es que en la Biblia hay varios Herodes. ¿Ya? No siempre que aparezca la palabra Herodes significa siempre la misma persona. En este caso se trata de Herodes el Grande, ¿ya? Herodes era un edomita, o sea, del pueblo de Edom, uno de los pocos descendientes del pueblo de Edom, que habían subsistido en la línea de los macabeos. Si tú sabes un poco de historia intertestamentaria, sabes que los macabeos pues fueron una especie de dinastía que trató de sublevarse contra los imperios de Antíoco Epífanes, aquellos que habían en esa época tomado en cautiverio a la nación de Israel, ¿no? Y bueno, de este tipo de personajes, de este grupo que tuvieron varias revueltas y hicieron una gran rebelión ahí en estas tierras, quedaron algunos sobrevivientes, ¿ya? Entonces Herodes va a ser parte de esa línea de descendientes, de los poquísimos que quedaban para la época, y muchos de los celotes, de los líderes celotes de esta época de los evangelios también van a descender más o menos de esa línea, de los pocos que quedaban, solamente algunos nada más, no todos, ¿no? Pero bueno, este pueblo, el pueblo edomita, no era muy favorecido en las escrituras. Vas a poder ver de ellos en Agdías, por ejemplo, Agdías del 1 al 14, o también Malaquías, capítulo 1, del verso 2 al verso 5, para tener un registro bíblico de este pueblo de los edomitas, ¿sí? Entonces, aunque tenía cierto parentesco, porque los edomitas tienen cierto parentesco, son descendientes de Esaú, recuerda eso, así que hay cierto parentesco con el pueblo de Israel, porque Esaú y Jacob pues eran hermanos gemelos, ¿no? Pero de Esaú viene la línea de los edomitas y de Jacob pues la de los hebreos, ¿no es así? Entonces tienen cierto parentesco, pero obviamente no son propiamente el pueblo de Israel. Entonces Herodes era un rey, en este caso en Israel, pero que no tenía derecho a ese trono, ¿sí? Pero ¿qué había pasado? Bueno, el Senado romano le dio ese título de rey de Judea, ¿no? Rey de Judea. Y lo colocó como un dirigente vasallo de una tierra nativa a las afueras del imperio, en este caso las tierras de lo que conocemos en esta época como el reino de Israel. Entonces no era un reino legítimo, no era un reino legítimo, ni un rey legítimo tampoco, ¿no? Entonces es un reino vasallo del imperio romano, ¿no? Entonces es Roma quien coloca a Herodes como este rey, y Herodes pues está a su servicio, al servicio de Roma. No quería estar en servicio de Dios ni las escrituras, sino al servicio de los romanos. Y es por eso que cuando estudiamos historia universal vemos que Herodes se interesó muchísimo en helenizar a Palestina. Palestina aquí, toda esta región de Judea, Galilea, toda esta región para la época ya era conocida como Palestina. Y bueno, Herodes quiso helenizarla, es decir, sincretizar la religión de los judíos con la religión pagana del helenismo, que en este caso era pues la religión del Imperio Romano. Y la religión del Imperio Romano era enoteísta, es decir, que creían en múltiples dioses con un dios supremo a la cabeza por encima de todos, ¿no? Y que el mismo emperador también era un mismo ser divino, un hijo de los dioses, ¿no? Entonces la cultura pagana tenía pues cada uno en su propia religión, en su propia cultura, también tenía cierta familiaridad con el politeísmo o el enoteísmo. Y así que al Imperio Romano no le fue difícil hacer ese sincretismo con todas las culturas, con todas las naciones del mundo, pero sí con los judíos, porque los judíos más bien practicaban el monoteísmo, la existencia de un solo Dios. Ellos adoraban a Jehová, el único Dios verdadero, y que no existía más otros dioses, ¿no? Así que este pueblo, esta nación de Israel, era muy preocupante, obviamente le daba dolores de cabeza al Imperio Romano, así que tiene que colocar a un rey no legítimo para que ayude
ayude a helenizar también a esta región de Palestina. Muy bien. Y bueno, el testimonio de esto también lo puedes encontrar en los escritos de Josefo, ¿ya? Por ejemplo, Flavio Josefo, capítulos 14, ¿ya? Sí, 14 y también 14:4, ahí están varios registros que uno puede buscar, ¿ya? Luego, Judea aquí por lo tanto se refiere a la tierra de los judíos en esta época, ¿no? Ya hemos dicho que sí, se les permitió tener su religión, su reino, pero solamente eran servidores del Imperio Romano. Bueno, Herodes aparentemente tiene el título de rey, ¿no? Rey de Judea, pero Jesús después, más adelante, sería crucificado como rey de los judíos, ¿no? Algo diferente, no rey de Judea, no hablando propiamente de la política, del poder romano, sino rey de los judíos, o sea, pueblo de Dios. Número 3, vamos a ver que el reino de Herodes es frágil, ¿ya? Es un reino que no va a durar mucho tiempo, es más, la dinastía de Herodes también se va a ir extinguiendo, ¿sí? Tras la muerte de Herodes, este poder limitado va a disminuir, ¿sí? Y se va a repartir entre tres herederos de Herodes. Y de pronto Judea va a caer bajo la dirección directa de un gobernador romano, ¿no? Para la época de Jesús ya se había ejecutado esto, ya Judea estaba bajo un gobernador romano. Así que en pocas décadas las cosas iban a cambiar rotundamente y pronto el imperio y la dinastía de Herodes iba también a desaparecer. Y eso nos va a contar después Lucas en el libro de los Hechos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver otras cositas importantes también en cuanto al sacerdocio. Vamos a ver lo tocante en cuanto al sacerdocio. ¿Ya? Zacarías, en primer lugar, dice ahí, en estos días del rey Herodes, ¿ya? Un sacerdote llamado Zacarías. Ahí está. ¿Qué significa Zacarías? Zacarías significa Dios se acuerda o Dios se acordó o Dios recordó. Para los que anotan ahí. Zacarías significa Dios se acuerda o Dios recordó. Se le identifica como un sacerdote de la división de aquí es Abías, ¿ya? Las divisiones se denominaban siguiendo el nombre de los 24 descendientes de Aarón, ¿ya? Y es más, si tú lees Nehemías capítulo 12, ahí puedes abrir tu Biblia, Nehemías capítulo 12, ahí se constituyeron ya formalmente estas divisiones, porque el registro de Nehemías ocurre después de la deportación. Los que saben de la historia del Antiguo Testamento saben que después de que el imperio babilónico subyugara al reino del sur, al reino de Judá, pues fueron deportados, los sobrevivientes de Israel fueron deportados a Babilonia más o menos 70 años. Y que después de esos 70 años, ahora bajo el imperio persa, ellos reciben el permiso de volver a su tierra, ¿no? A Jerusalén, a reconstruir su ciudad y todo eso. Bueno, mientras se va reconstruyendo la ciudad, también se reconstruye el culto, ¿no? Por lo tanto, el sacerdocio y todo esto. Y ahí es que formalmente ya se terminan de constituir estas divisiones dentro del sacerdocio arónico, ¿ya? Ahorita vamos a ver un poquito de eso porque cuando hablamos de divisiones en el sacerdocio, en realidad todas estas divisiones también pertenecen al orden arónico, porque son 24 divisiones, cada uno son hijos también de Aarón, ¿ya? Pero veamos un poquito también sobre la esposa de Zacarías. La esposa de Zacarías, que se llama Elizabeth, significa el juramento de Dios. Eso significa. Mira que Zacarías significa Dios se acuerda y Elizabeth significa el juramento de Dios. Qué interesante. Y aquí Lucas nos dice en el verso 5 que también ella procedía de una familia sacerdotal y se le identifica como hija de Aarón, de las hijas de Aarón. O sea, nos dice que también pertenecía a una línea sacerdotal. No nos dice la división, pero sí hace entender que pertenece a familias de orden sacerdotal, ¿no? La primera de las grandes figuras de la historia de Israel, ¿no? Que sería Aarón, junto a Moisés, a Miriam, una de las
figuras representantes en la historia de Israel, en este caso va a aparecer aquí también, ¿no? Número 3. Número 3, solamente como detalle, mientras tanto, habíamos dicho Zacarías significa Dios recordó o Dios se acuerda. La esposa de Zacarías, Elizabeth, significa el juramento de Dios. Pero Juan, el hijo que van a ser de ellos más adelante, significa Yahvé se compadece, ¿no? También Dios es generoso o Yahvé ha hecho gracia. Yahvé ha hecho gracia. Dios se compadece, ¿ya? O también Dios es generoso. Nos habla de la compasión de Dios. Los tres nombres están relacionados con la historia. Los tres nombres tienen que ver con que Dios tenía un propósito, Dios tenía promesas y Dios va a traer a cumplimiento esas promesas, esos propósitos, ¿no? Interesante. Muy bien. Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, como dato, desde el tiempo del rey David se habían instituido 24 órdenes sacerdotales. Esto es como clases o grupos de sacerdotes, ¿no? Algunos, muy pocos sabían esto. Algunos piensan que simplemente son la tribu de Leví o hijos de Aarón y ya está, pero lo cierto es que hay 24 grupos o clases de sacerdotes, ¿ya? De tal modo que el oficio sacerdotal en el templo se celebraba con orden y equidad también. Lo puedes encontrar esto en Primera de Crónicas, capítulo 24, para los que anotan, del verso 1 al verso 19. Primera de Crónicas 24, del verso 1 al verso 19, ¿sí? También en el capítulo 6, verso 31 al verso 32. Ahí lo puedes ubicar, ¿ya? Muy bien, repito, Primera de Crónicas 24, del 1 al 19, también el capítulo 6, 31 al 32. Entonces, esto implicaba que Zacarías debía acudir al templo 2 semanas por año para ejercer el oficio sacerdotal. No podía ejercerlo todo el año. Habían tantos sacerdotes, habían cientos de sacerdotes y tantas clases, grupos de sacerdotes que no todos podían estar ejerciendo el sacerdocio todo el año. Así que lo hacían por turnos. Entonces, en este caso, Zacarías, por lo menos 2 semanas al año tenía que ir al templo, a la ciudad de Jerusalén, para ejercer ese servicio sacerdotal. Ahora, recuerda que servicio sacerdotal algunos piensan que es solamente sacrificar un animal. No, en el servicio sacerdotal se hacían múltiples cosas. Por ejemplo, habían sacerdotes que estaban dedicados a cuidar de los utensilios o de lavar esos utensilios. Otros sacerdotes tenían que ver con el lavamiento de los sacerdotes que iban a ministrar en el altar, ¿no? O sea, les lavaban. Otros tenían que cambiar los panes, otros tenían que mantener encendida la llama ¿cómo se llama? Del menorá, ¿no? O del altar. Entonces, habían distintos servicios en el oficio sacerdotal. No pienses que se dedicaban solo a hacer una cosa. Habían múltiples servicios, ¿ya? Bueno, así que estábamos en más o menos la fecha. Mira cómo Dios es tan digamos, sabio para ordenar los tiempos. Estamos en esta fecha aproximada donde a Zacarías le correspondía ir a hacer su servicio al templo, ¿no? Entonces, sabemos que por la época, Zacarías también al mismo tiempo estaba acompañado de muchos sacerdotes. Eran tantos que el tener la oportunidad de ministrar ante el altar de incienso detrás del lugar santo en el templo se convertía en una oportunidad única en la vida. Recuerda que de todos los servicios que se hacían en torno al sacerdocio, algunos servicios eran considerados más honrosos, sobre todo aquellos que tenían que ver con ministrar a Dios en el altar. En este caso no iba a ser en el altar ¿cómo se llama? De los sacrificios, no iba a ofrecer sacrificio, pero sí iba a hacer una oración frente al altar del incienso. Y esto no lo hacían todos los sacerdotes. Como eran tantos, ¿cómo se tenía que hacer? Se tenía que hacer por sorteo. A ver quién le toca hacer esa oración frente al altar del incienso, ¿ya? Ahora, algunos eruditos resaltan el hecho de que, aparte de aquella clasificación, lo que hemos visto de los 24 órdenes, existían en términos quizás ya más informales, también 2 clases de sacerdotes. Uno eran los mayores y otro eran los menores.
Los mayores eran pocos y provenían de las familias opulentas, ¿ya? Estaban asociadas también al partido de los saduceos. Del partido de los saduceos era, hermanos, de donde venían los sumos sacerdotes. En realidad, los saduceos obedecían una clase más, ¿cómo se dice?, más opulenta, ¿no? De más, para la época y para las personas, como que de más clase, pues, ¿no? Y bueno, sin embargo, los otros, que se conocían como menores, ya eran los otros sacerdotes que de menor rango, digamos, ¿no? Los del pueblo. Ahora, había una distinción entre ambos grupos. Los sacerdotes menores eran conocidos como los más espirituales, los más piadosos, mientras que los sacerdotes mayores, que de ahí salían los sumos sacerdotes, además estaban en el concilio, tenían poder político, ¿no? Eran pues de clase más aristocrática. Estos primeros no eran considerados tan piadosos, eran más terrenales, más carnales y más dados al poder terrenal y a la riqueza material. Así que los otros sacerdotes que eran conocidos como menores eran tenidos como más respeto, ¿no? Más piadosos. Ahora, los fariseos pertenecen a ese grupo de sacerdotes menores. Y es por eso que después en los evangelios los fariseos van a ser pues más respetados, ¿no? Se registra ahí que los fariseos eran más admirados por el pueblo, y además tenían más seguidores, más discípulos, porque se creía que este grupo pues pertenecía a esta orden de sacerdotes menores que eran más piadosos, ¿no? Así que los fariseos se inclinaban más por ese tipo de sacerdotes, ¿ya? Además que los fariseos también van a estar más apegados a las escrituras, mientras que los saduceos no, ¿ya? Muy bien. Bueno, esos son unos detalles para que podamos ver. Incluso algunos estudiosos han dicho que había entre 10.000 a 20.000 sacerdotes de la clase de menores. Imagínate cuántos. Así que era todo un privilegio recibir este servicio de ir a orar frente al altar. Claro que era todo un privilegio y se consideraba que en este acto de sorteo realmente está interviniendo la mano de Dios. Y lo que vamos a ver según el registro de Lucas es que efectivamente así se hizo, ¿no? Se está haciendo por medios humanos, como es echar suertes o hacer un sorteo, pero sin embargo no puede dejar de lado, ¿no?, que Dios está obrando aquí para que sea justamente Zacarías en que en este año, en esta fecha, sea el que ingrese al templo a hacer la oración frente al incienso, ¿sí? Así que son datos muy buenos que hay que ir recordando. Ahora, vamos a ver, hermanos, que Lucas nos va a contar la historia de Jesús en paralelo a la historia de Juan el Bautista. Así que veamos un poquito sobre el paralelismo que hay entre Jesús y Juan, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en ambos casos se va a presentar primero a sus padres, ¿no? En el versículo 5 al 7 y también en el versículo 26 al 27. En ambos casos se presenta a sus padres. También en ambos casos va a intervenir un ángel, por ejemplo, versículo 8 al 23 y también el 28-30. En ambos casos va a intervenir un ángel. También se va a establecer una señal sobrenatural sobre el anuncio de ambos nacimientos, también, en el verso 18 al 20 y también verso 34 al 38. Luego se va a operar una concepción biológica milagrosamente, ¿no? En el verso 24, verso 25 y verso 42. Por ejemplo, María era virgen, sin embargo, resultó embarazada, obviamente que esto es una concepción milagrosa, y en este caso Elizabeth era estéril y también va a ser embarazada, va a resultar embarazada, y esto fue milagroso porque no solo era estéril, sino era de una edad ya más avanzada, donde las mujeres obviamente ya no podían alumbrar, ¿no? Pero él lo hizo, obviamente por el poder de Dios. También se va a dar una señal en el nacimiento, por ejemplo, versículos 63 al 65 y también el capítulo 2, verso 12. En ambos casos hay señal en torno al nacimiento mismo de ambos. También se van a entonar canciones, cánticos, ¿no?, alabanzas, por ejemplo, en el verso 67 al verso 79 y en el capítulo 2, verso 14. En ambos nacimientos se van a entonar canciones, ¿ya? También se establece un modelo de crecimiento integral en el capítulo 1, verso 80,
y en el capítulo 2, verso 40 y 52. Vamos a ver esto nomás, ¿ya? Capítulo 1, verso 80, dice así. 80, imagínate cuántos versículos tiene este capítulo, por eso no se puede ver todo en un solo día, ¿no? Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿De quién está hablando acá? El niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿De quién está hablando? No, de Jesús no, de Juan el Bautista. De Juan el Bautista, ¿no? Por eso dice, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Pero en el capítulo 2, verso 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía otra vez, ¿no? Similar. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? ¿No? Mira el verso, por ejemplo, 52 también. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí está hablando de Jesús. Muy bien. Muy bien. Así que vas a ver un paralelo entre la historia de Jesús y de Juan, que Juan va a ir narrando también intercaladamente, ¿no? Por eso es que uno a veces cuando hace una serie expositiva no sabe cómo hacerlo, porque trata de Juan, luego de Jesús, luego de Juan, luego de Jesús, y no sabe si uno seguir ese orden, ¿no? O si primero dedicarnos solo a Juan y después ver lo de Jesús. En este caso hemos decidido ir por el orden bíblico, ¿ya? Tal y como la Biblia lo registra, vamos a ir yendo así, como Dios lo inspiró. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a pasar, volvemos al capítulo 1, y vamos a pasar ahora a el nacimiento, o el anuncio del nacimiento de Juan. Porque se va a dedicar una extensión del pasaje solamente al aspecto del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿ya? Bueno, en esta porción, qué interesante, cuando vamos a ver la narrativa del anuncio, el nacimiento, Lucas va a hacer un contraste entre el gozo, en el griego es kará, ¿ya? Que producen las buenas nuevas de Dios, ¿no? Por ejemplo, versículo 14, podríamos compararlo con el verso 12, con el verso 13, y es una constante en su evangelio. No siempre el evangelio, las buenas nuevas, va a causar mucho gozo, mucha alegría. Y Lucas lo va a narrar así. Y ese evangelio, ya hemos dicho que está incluido el nacimiento de Cristo Jesús, y es un motivo de mucho gozo, alegría, ¿sí? Ahora, se hace un contraste ahí bien ligado al miedo, que en el griego aquí va a ser phobos, ¿no? Gozo, kará, el miedo, phobos, de donde viene la palabra fobia para nosotros, ¿no? Naturalmente e irracional de los seres humanos ante los portentos de Dios, ¿no? Un miedo natural, un miedo irracional que el ser humano tiene, esa manera de reaccionar ante el actuar de Dios. Entonces, esto siempre va a estar ligado. Estas dos cositas. Uno, el gozo por el evangelio, y dos, el miedo, el terror ante el obrar de Dios, ¿sí? Y bueno, este contraste será evidente varias veces, especialmente en los primeros capítulos del evangelio. Sin embargo, en Lucas encontramos varias referencias a personas que reaccionaron del mismo modo que Zacarías. Y te lo voy a citar rápido, por caso del tiempo no podemos ver todo, pero te lo voy a citar nada más para que podamos nosotros ir meditando después en casa, ¿ya? El capítulo 1, verso 30, ¿ya? Que dice así: entonces el ángel le dijo, María, no temas. Ese no temas, no tengas miedo, no tengas terror, ¿no? Esta palabra que estamos estudiando, no temas. Que podemos compararlo también con el versículo 65. El versículo 65. Dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas, se llenaron de temor, de terror, ¿no? De miedo, de espanto. También podemos ver el capítulo 2, verso 9. Dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mira, gran temor, ¿no? Y así, nada más para que vais escribiendo el versículo 10 también, capítulo 2, verso 10, luego el capítulo 5, verso 10 y verso 26. Capítulo 5, verso 10 y verso 26. Luego el capítulo 7, verso 16, ¿ya? Capítulo 7, verso 16. Luego el capítulo 8, verso 25. En el capítulo 8 tenemos 3 versos, ¿ya? El verso 25, el 37 y el 50. Y para los que escriben rápido, ¿ya? Capítulo 8, verso 25,
37 y 50. En el capítulo 9 tenemos también dos versículos. Capítulo 9 es el verso 34 y el verso 45. El verso 34 y verso 45. Luego en el capítulo 12 tenemos también tres versículos, el verso 4, 5 y 32. Capítulo 12, verso 4, 5 y 32. En el capítulo 21 tenemos el verso 26 y en el capítulo 23 tenemos el verso 40. Así que durante todo el Evangelio vamos a ver eso. Y vamos a ver entonces siempre el gozo del Evangelio contrastado con el temor de las personas, ¿no? El terror de las personas. Y por supuesto eran días de bastante temor, porque por la época ya hemos visto, el imperio pertenecía a un rey no legítimo. Sin embargo, estaban ocurriendo varias cosas, ¿no? que incentivaban el miedo, porque se levantaban grupos como de los celotes y otros nacionalistas a querer organizar revueltas. Es más, ya antes de eso, unos 20 años y unos 80 años atrás, también habían sucedido revueltas muy significativas que, por ejemplo, Gamaliel en el libro de los Hechos va a mencionar, ¿no? Y mucho pueblo había muerto en una de esas revueltas con el Galileo, creo que se llamaba Judas el Galileo. En un solo día los romanos crucificaron a 2000 judíos, imagínate, ¿no? Entonces eran tiempos de mucho miedo y se va a poner en contraste también ese temor, ese miedo ante los eventos, los portentos o las manifestaciones de Dios, ¿no? Y bueno, sabemos que en medio del miedo y el terror debe prevalecer el gozo de la salvación. ¿Bien? Bueno, eso es lo que podemos rescatar como estudio de este anuncio. Y después vamos a ver aquí algunas cositas extra. Volvemos al capítulo 1. Al capítulo 1. Entonces dice ahí, por ejemplo, verso 8. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, dice, delante de Dios, según el orden de su clase, ya entendimos eso. Además, algo más ahí antes que me olvide. Habían 24 clases sacerdotales, ¿no? En el Antiguo Testamento, ya he citado eso en Crónicas y en Nehemías, se habían establecido, constituido esas clases o divisiones sacerdotales, todos del orden de Aarón, por supuesto. Pero esto es significativo porque en el Apocalipsis la iglesia es presentada en el cielo rindiendo adoración al Señor antes de la venida, durante la tribulación, en la figura de los 24 ancianos. Y por la relación que hay entre el Apocalipsis y las profecías y todo lo tocante a Cristo, su altar, su reino, su sacerdocio del Antiguo Testamento, muy probablemente esa figura de los 24 ancianos obedece a este cuadro, este tipo de 24 órdenes sacerdotales en base a los 24 hijos de Aarón que había en el Antiguo Testamento, ¿no? Que en Apocalipsis no se quiere hacer una distinción tanto de clases, sino más bien como que se quiere dar la idea de que hay un sacerdocio. Y la iglesia tiene ese sacerdocio porque ministra en la presencia de Dios, ¿no? Y también nos da la idea de unidad, porque aunque estos 24 órdenes sacerdotales, pues eran variados, al mismo tiempo eran uno, porque todos descendían de la línea de Aarón. Asimismo, cuando se toma la figura de los 24 ancianos para la iglesia, se quiere dar a entender que la iglesia, como dice en el contexto, pues es de muchos pueblos, de mucho linaje, de muchas lenguas y naciones, sin embargo son un solo cuerpo en el Señor, ¿no? Entonces, otra evidencia escritural de que los 24 ancianos en Apocalipsis son la iglesia del Señor, ¿no? Muy bien, ahora sí, estamos en el verso 8, ¿no? Capítulo 1, Lucas, verso 8 y verso 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Le tocó en suerte, quiere decir que hicieron un sorteo, ¿no? Porque ya hemos dicho que habían tantos sacerdotes que no todos podían ejercer el mismo oficio o el mismo servicio. Así que para esta labor que solamente uno tenía que entrar a hacer la oración frente al incienso, pues por sorteo le va a tocar a Zacarías. ¿Qué hacía todos los demás? Dice verso 10, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. O sea, todos oraban, solo que uno oraba dentro del templo frente al altar del incienso, pero todos oraban en esa hora, ¿ya? Verso 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ahora, ¿quién era este ángel? Aquí no nos dice su nombre,
Probablemente haya sido el ángel Gabriel, con mucha probabilidad. Ahora, verso 12, y se turbó Zacarías al verle, y tal, miedo, ¿no? Dice, y le sobrecogió temor, ¿ve? Lo mismo que hemos visto en lo demás, en María, en los pastores, en todo el libro de Lucas se va a registrar este temor, este miedo. Esto le pasa también a Zacarías, ¿no? Se turbó, dice, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, ¿no? No temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué interesante, porque la oración que se hacía aquí no era tanto una oración personal, ¿no? Pero no había duda de que había esto en el corazón del sacerdote Zacarías. La oración era más nacional que personal, pero cuando el ángel dice, tu oración ha sido oída, quizás no se refiera exclusivamente a esta oración que está haciendo él en este momento, sino a la oración que ya venía haciendo desde mucho tiempo. ¿Cuántos años Zacarías y su mujer habrán orado para tener un hijo? De repente, muchos años, ¿no? Entonces, aunque el texto no lo diga, no lo está diciendo, nosotros podemos desprender esa idea implícita de que ellos ya venían orando por un hijo, ¿no? Y por eso le dice, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y mira, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Por si acaso, este versículo 14 no habla del nacimiento de Jesús, está hablando del nacimiento de Juan. Ahora, el nacimiento de Juan causaría ¿qué? Dice, mucho regocijo, mucho gozo, mucha alegría. Ahora, ¿por qué? No solamente por lo evidente del milagro, ¿no? Era algo para la familia, algo que habían anhelado, que habían pedido mucho tiempo, sino habla de muchos, algo generalizado. Es porque este nacimiento de Juan está relacionado con la oración de Israel que se hacía en estas fechas tocante a la redención de Israel. Entonces, este niño que nacerá está estrechamente ligado al advenimiento del Mesías. Por lo tanto, el nacimiento de Juan es motivo de regocijo. ¿Por qué? Porque anuncia y prepara también el nacimiento del Mesías y su ministerio y su obra de redención y restauración de Israel, así como la salvación de todos los hombres, pues. Ahora, si el nacimiento de Juan entonces causaba tanto gozo, ¿cómo no va a causar tanto gozo, alegría y celebración el nacimiento del mismo Mesías, el Hijo de Dios? Por supuesto que sí, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, a partir de esto, el ángel le va a pronunciar 4 propósitos. Vamos a escribir ahí, ¿ya? 4 propósitos en cuanto al nacimiento de Juan el Bautista. En primer lugar, dice, hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Esto fue cumplido plenamente según los relatos sinópticos, ¿no? En Mateo 3, 5, 6 y Marcos 1, 4 al 5 también, donde se reporta que grandes multitudes se acercaron para escuchar el mensaje de arrepentimiento y convertirse al Señor. ¿Qué tenían que creer las personas de este tiempo? Tenían que creer que Dios, habiendo ya pasado el tiempo previsto por Él, ya estaba llegando la hora del advenimiento del Señor, el Redentor de Israel, ¿no? Entonces, ellos tenían que creer que ya el Mesías venía y por lo tanto tenían que preparar su corazón para recibir al Mesías. Recuerda que en esta época, bajo el gobierno de Herodes, se buscaba helenizar a Palestina y con ello sincretizar la religión hebrea, judía, con la religión pagana. Entonces, la diferencia o el llamado de Juan era, van a acceder a eso, a los propósitos de Herodes y del pueblo romano que involucraba paganismo, idolatría, ¿no? Pecado, o van a sufrir, porque implicaba sufrir persecución al hacer esto, y van a recibir al Mesías purificándose de estas cosas. Entonces ese es el llamamiento que
iba a ser después Juan el Bautista, ¿no? Así se iba a preparar camino para la manifestación del Señor, del Mesías. Muy bien, número 2. Dice, irá delante del Señor como el precursor del Mesías, anunciando su venida con el espíritu y el poder de Elías. Ahora, Lucas, de una manera deliberada, parte aquí de dos profecías de Malaquías, que está en el capítulo 3, el verso 1, está Malaquías, donde se habla del mensajero enviado para preparar el camino del Señor, y también en el capítulo 4, versos 5 y 6, cuando dice que precisa el retorno de Elías. O sea, son dos profecías ahí que se han juntado como una sola, ¿no? Para hablar de la manifestación de Juan el Bautista. Y ese retorno de Elías es una señal histórica antes del advenimiento del Mesías. Y por eso que en la época se enseñaba que antes del Mesías tenía que venir Elías, ¿no? Tenía que venir Elías. Ahora, cuando Dios prometió Elías, la venida de Elías antes de Cristo, no se refería propiamente a Elías, que Elías iba a descender del cielo, no, que se iba a reencarnar, no es la interpretación adecuada, sino a alguien con el espíritu de Elías, ¿ya? Entonces se refiere obviamente a alguien con las características, con el poder, con la revelación del profeta Elías. En este caso sería Juan el Bautista. Y el Señor Jesús después lo va a corroborar. Porque cuando le preguntaron, Señor, ¿no era necesario que Elías venga antes del Cristo, antes del Mesías? Y el Señor Jesús dijo, a la verdad, Elías ya vino. Elías ya vino. Y se refería, obviamente, a Juan el Bautista, ¿no? Entonces, son dos seres humanos totalmente diferentes. Uno es Elías, otro es Juan. Pero cuando se le dice a Juan que es el Elías que habría de venir, se refiere al ministerio, no al ser, no a la persona, sino a su ministerio. Muy bien. Elías entonces aquí es el precursor enviado antes de la manifestación del Mesías. Así que si aceptamos esta profecía de Juan como el cumplimiento de Elías viniendo, ¿no? Entonces también forzosamente tiene que aceptarse que Jesús es el Mesías, que ese Juan el Bautista, ese Elías, estaba anunciando y preparando a los demás para recibirle, ¿no? No se puede aceptar que Juan sea el Elías que había de venir y al mismo tiempo rechazar a Jesús como Mesías. No se puede, no se podría. Número 3. Y ojo, que ese conocimiento después va a servirle mucho al Señor, ¿no? Cuando el Señor le hace una pregunta tocante a él, si era o no el Cristo, o si su mensaje venía o no de Dios, él justamente habla de Juan el Bautista, y dice, ¿de quién vino Juan? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos no quisieron responder porque tenían miedo, porque para las personas, para el pueblo, no había ninguna duda de que Juan venía de Dios. Por eso que aceptar que Juan venía de Dios, necesariamente tenían que concluir que ya en la época el Mesías también habría de venir. Y si no era Jesús, la pregunta es ¿quién era? ¿Habría otro igual a Jesús para darle tal posición? No lo creo. Número 3. Hará volver el corazón de los padres a los hijos y los obedientes a la prudencia de los justos, dice. Hará volver el corazón de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos. Zacarías entendió entonces claramente el mensaje profético en cuanto a su cántico, ¿no? ¿Por qué? Porque identificó a su hijo como el cumplimiento de Malaquías capítulo 3, verso 1. Por ejemplo, mira el verso 76. Vamos a adelantarnos un poquito, ¿ya? Verso 76. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces, esto es lo que entendió Zacarías. Zacarías entendió que la propuesta o el anuncio del ángel tenía que ver con un cumplimiento profético de Malaquías, y claramente eso demuestra que efectivamente se cumple en Juan el Bautista. Juan el Bautista es el Elías que habría de venir, ¿no? Ahora, el Señor Jesús también lo afirmó, ya he dicho eso, ya en Mateo capítulo 11, verso 10, para los que anotan, Mateo 11, verso 10 y verso 14, ¿sí? Ahí el Señor habla de eso también y lo adjudica a Juan el Bautista. Esta faceta de la reconciliación que el profeta estimulara estaba identificada con la justicia,
la justicia, ¿ya? Esta reconciliación no hará volver el corazón de los padres o de los hijos, ¿no? Algunos están proponiendo que esa reconversión de padres a hijos tiene que ver con la conversión a la fe patriarcal. No obstante, puede referirse también a la intimidad de la convivencia familiar en un contexto de sana espiritualidad y valores correctos. Pero no debemos quitarle el mensaje primario, que es un mensaje mesiánico, ¿no? Es una idea de reconciliación, es una idea de unidad en torno al advenimiento del Mesías y su reino. Y este mensaje tiene que ver con la idea de la justicia, que si se reclama hasta el tiempo de los patriarcas, entonces hablamos de la justicia por fe. Algo que en la época y en la que Jesús estaba naciendo se estaba abandonando. En la época se estaba pregonando la justicia por la ley, que ya hemos dicho que la orden sacerdotal menor era en mayor cantidad y que los fariseos obedecían a ese grupo, ¿no? Entonces, lo que más se enfatizaba era la justicia a través de la ley, y eso es lo que Pablo va a recalcar luego en sus epístolas, ¿no? Va a decir, yo antes siendo fariseo reclamaba una justicia propia establecida a través de la ley, pero ahora he abandonado eso, ¿para qué? Para aceptar solo la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es a esto a lo que Jesús más adelante se va a referir cuando él dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿A qué se refiere? A lo que justamente en el bautismo de Jesús conversa con Juan el Bautista, y Juan le dice, oye, yo no debo bautizarte, tú más bien yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿no es así? Cuando dice cumplir toda justicia no se refiere tanto a cumplir hechos o palabras proféticas, porque no había una profecía exacta en cuanto a su bautismo. No, se refería a cumplir la justicia. ¿Qué justicia? La justicia divina. Dios está viniendo a juzgar al mundo con justicia. Y para que se establezca el reino del Mesías, tenía Dios que llevar a cabo esa justicia. Pero si Dios, imagínate, sin la muerte de Cristo, ejecutaba justicia, imagínate, nadie hubiese sido salvo. Nadie se salvaría, porque nadie puede escapar a la justicia divina. Así que cuando Jesús se está bautizando, lo que está haciendo él es identificarse con la humanidad pecadora, porque con su nacimiento ya se había identificado con la humanidad, pero no con el pecado de la humanidad. Es en el bautismo en donde se está tomando la figura de lo que se hacía en el sacrificio expiatorio. Un pecador literalmente ponía las manos sobre el animal, sobre la cabeza del animal, y simbólicamente le transfería sus pecados. Esto, por supuesto, no está pasando así, ni de manera espiritual ni de manera real, pero sí de manera simbólica. Sí, simbólicamente se le está transfiriendo el pecado del pecador, del hombre pecador, al animal, y cuando el animal muere, entonces es como que ha muerto llevando su pecado, entonces este hombre es absuelto, es perdonado, ¿no? Pero eso era solo figura de lo que iba a ocurrir en la cruz. Entonces, cuando Cristo se bautiza, está tomando esta figura de llevar sobre sí el pecado de la humanidad, para que cuando Cristo muera, cumpla la palabra de Isaías que dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando Cristo dijo, si no tuviereis, ¿no?, una justicia mayor que la de los fariseos y escribas, que era la justicia que en el momento se enseñaba a la gente, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Por supuesto, esto causaría conmoción, llamaría la atención, porque la gente admiraba a los fariseos y la gente pensaba que la justicia que establecían los fariseos y los escribas era muy alta, era muy difícil de alcanzar, tanto que aquellos que se sometían a ese régimen, la gente los admiraba, los aplaudía, los alababa. Pero llega Jesús y dice, esto no alcanza, tiene que ser una justicia mayor, superior. Y por supuesto que esto va a causar impacto. Pero entonces, ¿a qué se refería Jesús? Mira, si la gente no podía llegar al régimen de los fariseos y escribas, ¿cómo Jesús le va a pedir algo más alto? O sea, tienes que hacer más ayuno que los fariseos, más vigilia que ellos, más oración que ellos, más obras, o guardar más la ley que lo que ellos guardaban. No se refería a eso. Cuando Jesús dijo una justicia mayor a los fariseos y escribas, se refería a la justicia de Dios establecida a través de la fe en Él. Entonces, la justicia de los hombres se hacía a través de guardar la ley, pero la justicia de Dios se establecía a través de poner nuestra fe en Jesucristo. Así que Jesús está diciendo, si no creen en mí,
por mucho que hagan como hacen los fariseos y escribas, no entraréis al reino de los cielos. Así que este es el mensaje de la justicia. Así que por eso que el ministerio de Juan el Bautista también va a ser muy importante en relación a este tema, ¿no? Muy bien, cuarto propósito. Cuarto propósito que el ángel nos dice acerca del nacimiento de Juan. Dice, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Para preparar al Señor un pueblo apercibido. Este último énfasis resume en gran parte el ministerio de Juan. Por siglos Dios había preparado a Israel para la salvación en la plenitud del tiempo, dijo Pablo en Gálatas 4:4, ¿no? Habría de manifestarse en Cristo Jesús la tarea de Juan, ¿no? O la tarea de Juan era propiciar esa capacidad de discernimiento para el pueblo, pues. En el poder del Espíritu Santo, Juan haría volver la atención de la nación a la inminente venida del Mesías de Dios. 450 años más o menos en la que no se había levantado ningún profeta, no se había inspirado ningún libro, Dios no estaba hablando al pueblo y de pronto sale Juan el Bautista. Se levanta Juan el Bautista, ¿no? Como un vocero de Dios, como un profeta, y obviamente que el pueblo despierta, dice, oye, ¿qué significa esto? Tanto tiempo, siglos que hemos estado sin profeta, sin la voz de Dios, entonces, y obviamente que llamaría la atención hacia el Mesías, ¿no? Además, con el mensaje de Juan, que era un mensaje de arrepentimiento, obviamente un pueblo que le había dado la espalda a Dios, un pueblo que aceptaba en muchas maneras el helenismo, ¿no? Estaba poco a poco perdiendo este sentido. Además, un pueblo que se había vuelto nacionalista también, pero en una manera terrenal, no espiritual, ¿no? Por eso los celotes, las revueltas, todas las peleas. Y Juan pide arrepentimiento, todo eso para volver su corazón de manera espiritual al Señor. Al Señor. Y entonces cuando el Señor viniese, encontraría un pueblo que ya esté preparado, listo también para recibirle. Y además, este pueblo, en esta condición de arrepentimiento y de fe, pues va a poder discernir, Él es el Señor, Él es el Mesías, ¿sí? Muy bien. Bueno, después de esto, hermanos, solamente terminamos con algunos detalles, ¿ya? En primer lugar, la incredulidad de Zacarías, en el verso 18. Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Qué interesante, ¿no? Así que al asombro y al creciente miedo de Zacarías, él añadió otra actitud, ¿no? La duda y la desconfianza, ¿sí? Es muy cómodo, fácil y hasta piadoso cuestionar la posición de Zacarías, ¿no? Para nosotros, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que no hayas creído? Pero nadie se coloca en los zapatos o en los pies de Zacarías, ¿sí? Pensemos en la época, Dios no había hablado siglos, ¿no? Las cosas estaban muy revueltas, ¿sí? La misma situación de él y su mujer, y bueno, que el hecho de que se aparezca un ángel, eso no era algo de todos los días. Entonces, la reacción de Zacarías es perfectamente natural, ¿no? Es hombre, es humano, como cualquiera de nosotros. Pero también, aparte de esto es algo de calibre nacional. O sea, esto no es algo solo para Zacarías, no es que voy a tener un hijo, ¿no? Sino que el ángel le ha dicho que esto tiene que ver con Israel, con la restauración, con la profecía mesiánica. Así que Zacarías no puede dudar y no puede tampoco dar un testimonio dudando o si no esté plenamente convencido de que esto viene de Dios. Y por eso date cuenta que desde antes y hasta muchas partes de los hechos, los judíos siempre están buscando ver señales, porque ya algo está establecido, ¿no? Y de pronto Dios pide cambios significativos, entonces esto no es algo de juego, es algo muy, muy serio. Corría en riesgo, obviamente, su propio sacerdocio, y familia y tantas cosas, entonces es natural la reacción de él, no juzguemos a la ligera, en este caso a Zacarías y a muchos hombres de la Biblia que dieron muestras pues de humanidad, como lo haríamos también nosotros mismos, ¿no? Luego llegó la confirmación de la
buena nueva. Versículo 19 al 20 dice: respondiendo el ángel le dijo, yo soy, ahí está, ahora sí, ahí se dice, él es Gabriel. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, dice, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Muy bien. No creer al ángel, a la palabra del ángel, era no creer a Dios porque eran palabras enviadas directamente del trono de Dios. Entonces él en su corazón tenía desconfianza, tenía incredulidad, aunque estaba viendo un ángel, lo cual no dice que era una persona pues soberbia, ¿no? Ni mucho menos desobediente. Ya hemos visto que eran piadosos, eran justos, lo dice, eran irreprensibles, ¿no? Pero sin embargo, en un asunto de tamaña magnitud, sabe él que esto no lo puede tomar a la ligera, así que lo que está pidiendo es una señal a Dios. Y la señal involucra a su propia persona, ¿no? En este caso va a quedar sin habla, va a estar mudo desde ese momento hasta que el niño nazca. Y cuando se cumpla exactamente así como lo dijo el ángel, entenderá él y todos los demás que esto es de parte de Dios, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Así que se le confirma la noticia, ¿no? Aunque algo un poquito aquí, esto es un poquito agridulce, ¿no? Por un lado el gozo de saber que efectivamente Dios habló porque lo está demostrando, pero por otro lado no poder hablar, no enfrentarse a eso, y los demás también se van a enterar de ese detalle de su corazón, de esa incredulidad que él había tenido, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios sigue obrando, ¿te das cuenta de eso? O sea, no vemos que Dios lo desecha. No dice, dudaste, entonces no más, llamaré a otro. No, ahí que vemos gracia y misericordia del Dios, que al fin y al cabo va a ser el mensaje del Evangelio después, ¿sí? Muy bien, y culminamos con la manifestación histórica de la oración. Si usted tiene alguna consulta o un comentario que le gustaría que leamos, también puede dejarlo ahí, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. La manifestación histórica de la oración, verso 21 al verso 25. La manifestación histórica de toda esta situación, desde la oración de Zacarías hasta la confirmación del ángel, se va a ver en dos aspectos, ¿no? Uno, en el pueblo expectante, y otro, en la pareja sacerdotal, ¿sí? La oración es un acto íntimo, secreto, entre el creyente y Dios, que tiene recompensa delante de Dios y a veces delante de los hombres, ¿no? En esta oportunidad es una manifestación sobrenatural y Dios dejó todo, o sea, Dios pensó en todos los detalles, para que esta oración no solamente se quede en lo íntimo, sino que también tenga un testimonio público, ¿no? Por lo cual se cumple lo que más adelante el Señor Jesús va diciendo, si tú así, de esa manera te entregas al Señor con fe en tu intimidad, Dios lo brotará a lo público, o sea, muchos se beneficiarán de esa intimidad que tenemos con Dios, ¿no? Y bueno, entonces, primero, la manifestación en el pueblo expectante. Verso 21 dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. La primera evidencia histórica es que el pueblo estuvo esperando de que se demoraba, o sea, se estaba tardando más de lo habitual. Así que ellos estaban esperando, ¿ya? Luego, verso 22 dice, pero cuando salió no les podía hablar. Segunda manifestación histórica frente al pueblo es que el pueblo vio que claramente él al salir de la oración no podía hablar y dice, comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Muy bien, así que evidencia pública, todos vieron, él entró perfecto, salió pues temblando, sin poder hablar, solamente hacía señas, y el pueblo pues dijo, ha visto visión, eso es de Dios, no había duda de que esto era de Dios, ¿sí? Y bueno, en verso 23 vamos a ver ahora la manifestación histórica en torno a la pareja sacerdotal o familia sacerdotal. Dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Recuerda que estaba ahí unas semanas nada más, cumplía su servicio, luego retornaba a su casa, hasta el próximo año, ¿no? Muy bien, verso 24. Después de aquellos días, esto ya es otro tiempo más adelante, concibió, dice su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo,
Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y tenemos entonces el testimonio en la pareja, ¿no? Ellos lo corroboraron, la mujer siendo ya de edad avanzada y siendo estéril, concibe, da a luz, concibe un hijo, ¿no? Queda encinta, y ella habla del testimonio de Dios. No hay duda de que esto venía del Señor. Dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta, porque en esa época no tener hijos era sinónimo de una maldición, de una afrenta, o sea, es como que ellos estaban bajo el juicio de Dios y los hombres lo veían mal esto, ¿no? Era como un repudio, las mujeres que no tenían hijos andaban en vergüenza. ¿Y por qué ella se recluyó 5 meses? Muy probablemente, recuerda que son seres humanos, y con mucha probabilidad algo de esa naturaleza no quería que así nomás contarlo al público a la ligera, ¿no? Es algo muy, muy preocupante que algunos padres en la época siguen experimentando, cuando no pueden tener hijos y de pronto se encuentran embarazados y no quieren dar la noticia así de fácil, o por obvias razones. Entonces se ve por un lado la humanidad de ellos y al mismo tiempo se ve la fe de ellos, ¿no? La fe no anula su humanidad, la humanidad no descarta que eran personas de fe. El día de hoy, hermanos, nosotros somos personas de fe, sí, pero igual tenemos debilidades, somos humanos, flaqueamos, ¿sí? Nos desanimamos, nos desalentamos, y es natural, tenemos miedo, claro que sí, es factor humano. La fe no anula esas debilidades y esos factores humanos. La fe más bien nos ayuda a caminar con nuestra adoración y servicio a Dios a pesar de esas debilidades. Nosotros tenemos que aprender a poner nuestros ojos, nuestra esperanza y nuestro corazón en el Dios que hemos creído, más que en lo que Él hace, en cómo es Él. Eso hay que prestar mucha atención. Si nosotros sabemos cómo es Dios, estaremos seguros, estaremos gozosos en cualquier situación. Hermanos, estamos arrancando esta serie, espero que sea de mucha bendición para su vida. Lastimosamente la salud a veces nos complica un poquito, pero estamos orando, estamos fortalecidos en Dios para que en esta semana podamos seguir adelante con este estudio. Si es de edificación, déjenos un comentario, compártalo, ¿sí? Y mañana en el mismo horario les esperamos para continuar adelante con esta exposición, ¿sí? Muchas gracias por las oraciones, gracias a todos los que brindan siempre sus ánimos, su apoyo, de verdad estamos muy agradecidos. Que Dios me los bendiga. El día de mañana entonces nos encontramos para continuar adelante con esta serie expositiva, ¿no? Con hechos tocante al nacimiento. Que Dios me los bendiga.